Seguimos adelante, queridos amigos, recibiendo al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Buen día, Ministro, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Bueno, igualmente para nosotros, decíamos hace algunos minutos cuando estábamos con el senador Amorín Valle, lo que también representa una convivencia, digamos, pacífica del sistema político uruguayo. Ustedes fueron colegas, de hecho, pero también le consultábamos respecto a esas situaciones que generan crispaciones entre el oficialismo y la oposición. ¿Qué opina usted? ¿La oposición está para controlar en los entes o está también para participar de la gestión? ¿Ambas? Yo creo que ambas, ¿no? En realidad la primera responsabilidad es controlar la gestión. Para eso fue que nosotros decidimos incluir a la oposición en los entes autónomos, cosa que no sucedió, salvo en el primer periodo de gobierno del doctor Sanguinetti. Sí. Después fuimos excluidos permanentemente. Y luego también, obviamente, tiene que tener, creo yo, debería tener una capacidad propositiva en relación a la gestión de los distintos organismos en los que está integrada, ¿no? Ajá, pero la prioridad entonces, la premisa es el control. Yo creo que sí, que tanto en el Parlamento como en la gestión de los entes autónomos y servicios descentralizados, donde además se ha incluido a la oposición con absoluta amplitud, claro, ¿no? El presidente ANCAP decía que para el control hay otros organismos estatales, que él entiende que la prioridad debe ser acompañar a la gestión. Está bien, yo digo, son opiniones. A mí me parece que los dos roles pueden ser adoptados por parte de la oposición, controlar la gestión de la mayoría, porque en realidad hay una representación minoritaria, y al mismo tiempo ser capaces de proponer. Yo, francamente, no conozco la gestión cotidiana, no veo mucha propuesta, salvo en algunos ámbitos muy específicos, más bien no veo propuestas, y bueno, espero que haya controles, porque en definitiva los controles le hacen bien a la gestión del gobierno, claro, ¿no? Como le hacen bien a la gestión del gobierno los controles desde la oposición, siempre y cuando se mantenga un criterio de transparencia. Esto me parece que es muy importante, claro, ¿no? Transparencia desde la oposición, porque hay formas de poner o sembrar dudas respecto a hechos cuando se carece de la información adecuada o se brinda la información parcial, ¿no? Por ejemplo, le hacía referencia a usted respecto a la Auditoría Interna de la Nación, sí, donde a través de un comunicado que está disponible en la página web, se puede comprobar claramente que toda la información está disponible para cualquier ciudadano por vía judicial y para cualquier señor legislador presentando un simple pedido de informes. Claro. Eso es toda la información. Lo que le decíamos al señor senador Amorín Valle hace algunos minutos. Dice, por ejemplo, en el punto 6, ¿no? La calificación de la información con carácter de confidencial limita el acceso directo de las personas físicas o jurídicas privadas. Hasta ahí lo que decía el senador Valle con razón. Sí, pero sigue. Dice, sin embargo, esto no impide que los particulares puedan solicitar esta información por la vía judicial y mucho menos inhabilita que la misma puede ser entregada a pedido de cualquiera de los órganos del Poder Legislativo e incluso a los propios señores legisladores, lo que también le recordábamos al señor senador Amorín Valle. Ahora, bueno, esto genera también debates que vienen desde tiempos inmemoriales. Sí, claro. Y tienen que ver, por ejemplo, con... usted ha sido legislador durante varios años. ¿Cuánto de bueno y cuánto de malo le ha hecho la mayoría absoluta al Frente Amplio en su gobierno? Yo creo que la mayoría absoluta ha permitido generar algunas transformaciones que de otra manera no hubieran logrado ser aprobadas. Por ejemplo, no creo que la oposición hubiera dado un voto, si hubiéramos necesitado un voto, para la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. No creo que hubiera dado un voto para la ley de negociación colectiva. No creo que hubiera, con todas las consecuencias que esto implica, ¿no? Sí, sí. O sea, las consecuencias es el ingreso de niños, jubilados, etcétera, al FONASA, o el resultado es la negociación salarial que ha permitido que el Uruguay esté hoy a la cabeza en materia de recuperación del salario real de los trabajadores en toda América Latina y el Caribe, según información de la CEPAL, ¿no? Entonces, estas transformaciones profundas, ¿no? Hubieran necesitado de votos de la oposición. Me parece difícil que si el gobiernos blancos y colorados anularon la posibilidad de la negociación colectiva, difícilmente hubieran votado una ley que la hubiera instalado de allí en adelante por vía legal, además, lo cual es mucho más complejo, ¿no? Bueno, allí usted valora entonces lo que fue esa mayoría parlamentaria. Sí. En el debe que está, por ejemplo, vayamos a estas situaciones, se reclama una comisión parlamentaria que investigue el caso Pluna. La mayoría parlamentaria lo impide. Sí. De ese modo, hay legisladores que entienden que se evita conocer la responsabilidad política de quienes tomaron decisiones. Sí, esta es una discusión permanente. Yo participé de muchas. La discusión siempre está planteada. Primero, investigación siempre hay, ¿no? La investigación se hace en la justicia, eso no hay ninguna duda.
Que no analiza connotaciones políticas. Que no analiza connotaciones políticas. Lo que sí, en donde se analizan connotaciones políticas, es o en una comisión investigadora o en una interpelación. Claro. ¿Y no era más fácil decir, votemos esta comisión? Esa es la discusión. El problema es, yo creo que las comisiones parlamentarias investigadoras deben estar planteadas con tiempo, ¿verdad? Y con algunas facultades que paradójicamente fueron quitadas a las comisiones investigadoras por el expresidente Lacalle. A ver. Por ejemplo, la posibilidad de citar a privados. Si usted ve, claro, la modificación legal que restringió las posibilidades de investigar de las comisiones investigadoras fueron adoptadas durante el gobierno del doctor Lacalle, quitando la posibilidad de citar a un privado. Entonces, hoy se dice, por ejemplo, que no podría ser citado Campiani a una comisión investigadora, lo cual es verdad, claro, y lo fue a raíz de esa modificación legal que se instaló en aquel momento, cuando naturalmente quien pedía las comisiones investigadoras era el Frente Amplio. Sí. Bueno, pero presumo que su postura es que favorecería la integración de la comisión en el Parlamento. Yo establecería tiempo, porque también las comisiones investigadoras... ¿Aún en un caso urgente como este? No, establecería tiempo de actuación de la comisión investigadora. Ah, claro. Es una posibilidad porque el tiempo limita el circo, ¿no? Entonces ahí sí se investiga específicamente, se presenta un informe. Yo creo que nada ha demostrado. Hay muchas opiniones, de hecho, en el propio Frente Amplio hay muchas opiniones respecto a cómo se realizó el negocio de una sociedad anónima, ¿no? La asociación y demás, muchas opiniones. Pero eso es diferente a echar un manto de sospecha respecto a la transparencia de la gestión. Hasta ahora yo no he escuchado más que sembrar dudas, pero no afirmar, ¿no?, efectivamente que hubo hechos ilícitos, ¿no? ¿Sembró dudas en DIC con lo de los fantasmas? No, yo creo que hizo una referencia a cómo fue la negociación anterior y las personas involucradas. ¿Le llamó la atención esa declaración? Bueno, yo lo escuché luego y vi que hizo referencia a las personas que fueron las que gestionaron el proceso anterior y luego la propia empresa. Y efectivamente su historia, lo que había dicho el presidente Mujica anteriormente, estando en el Senado, nosotros mismos planteamos en su momento... Sí, de la vaca a los aviones, ¿no? Dudas respecto a su capacidad de gestión en un área absolutamente distinta. Pero nunca planteamos dudas respecto a la transparencia de la gestión, ni de los entonces ministros Astori y Rossi, ni naturalmente los actuales ministros Lorenzo y Pintado. Transparencia, digo eso. Transparencia es una cosa, errores en la gestión podemos cometer todos. Transparencia es otra cuestión. ¿Usted no advierte de ningún modo que haya elementos como para dudar de la transparencia de las acciones de Astori, de Rossi, del propio Tabaré Vázquez? Bueno, ni que hablar. De ninguno de los miembros del gobierno de entonces ni del actual. Uno sí puede evaluar que no fue acertada o desacertada tal o cual decisión. Pongamos otro ejemplo. La segunda terminal de contenedores, cuyo llamado fracasó y quedó desierto, incluyó en la ley un canon, ¿verdad? Ese canon de alguna manera hizo que no hubiera ofertas. Se especuló muchísimo sobre la segunda terminal de contenedores y terminó en que no hubo ofertas. Quiere decir que no hubo negocio de nadie, ¿no? Claro. Entonces, esto puede haber sido un error, haber incluido un canon en la segunda terminal de contenedores. Lo que no hubo claramente fue ningún hecho que significara que nadie terminara con un peso en el bolsillo nada de los que actuaron desde el gobierno. Bien, ministro, usted, Estado, digamos, ¿tiene la duda o la dualidad en ese momento en la toma de decisiones? O le pago al Scotiabank, que fue mi garante, o le pago a las familias que han quedado, muchas de ellas, quebradas por esta situación, porque no solo hablamos de los empleados, que tienen un subsidio, hablamos también de pequeñas empresas que están fundidas por la liquidación de Pluna. En la tarde estuvimos reunidos con la gente de Candisur, tratando de encontrar una solución para evitar despidos en esta empresa que obviamente pasó de tener del 100% de los vuelos que atendía, pasó a atender un 20%. Claro. El aeropuerto de Carrasco es un desierto, lo decían ellos, y claramente así es, ¿no? Para esto existen mecanismos de protección de los trabajadores y le hicimos una serie de propuestas respecto a cómo podemos encarar este periodo de transición para evitar que haya un daño. Tenemos una gran ventaja en este sentido en el Uruguay de hoy, digamos, y es el hecho de que ellos nos manifestaban, por ejemplo, que muchos trabajadores pidieron el despido porque tienen otros planes desde el punto de vista de su opción laboral. Otros, o sea, algunos se retiraron, otros fueron enviados al seguro de desempleo y se va a ir en un proceso de transición esperando que luego de la subasta
haya un escenario que facilite la recuperación de la actividad y con esto saldríamos de la pérdida de puestos de trabajo. ¿El Estado no se despega entonces de la circunstancia difícil por la que están atravesando? No, yo creo que el Estado ha hecho buena parte de lo posible. La ministra Kichisian explicó el otro día en el Consejo de Ministros y lo ha hecho públicamente, todo lo que se ha hecho en materia de atención de todos los pasajes vendidos a través de las agencias, lo que se va a seguir haciendo, porque se ha hablado de cifras absolutamente exageradas respecto a 70 millones de dólares de pasajes vendidos. Obviamente esa cifra no corresponde con la realidad y estamos hablando de pasajes vendidos hasta el mes de octubre. Bueno, se irá procesando esa transformación dentro de lo posible, ¿no? Yo no sé los límites ni me corresponde a mí resolverlo. Sí sé cómo se ha resuelto lo de los trabajadores y en ese sentido se ha minimizado el impacto, ¿verdad? Para sobre todo sostener la mano de obra calificada que permita la reapertura de otro emprendimiento de este tipo. Correcto, ministro. Finalmente, y como titular a cuenta de desarrollar este asunto, las conversaciones están planteadas hoy con el Ministerio de Economía para los ajustes salariales. Allí hay que ponderar lo que significa la inflación atada, por ejemplo, a los ajustes salariales. ¿Cómo se va a manejar de aquí para adelante? Bueno, ya estamos negociando, digamos, ¿no? Ya estamos en la fase de negociación de los propios consejos de salarios. En esto se está discutiendo sobre la base, primero, del mantenimiento del salario real y luego de establecer criterios de desempeño por sector de actividad para poder asociar la evolución del salario al crecimiento de la economía. Uruguay tiene previsto un crecimiento de la economía del orden del 4%. Sí, 3 y algo, ahora hubo una corrección. Aproximadamente. Sí. Quiere decir que vamos a crecer en un mundo que está absolutamente en escombros, digamos, y por tanto nosotros pensamos que el salario debe continuar acompañando el crecimiento de la economía, como lo ha hecho en los últimos años, a los efectos de garantizar que los trabajadores sean parte del resultado exitoso desde el punto de vista económico del país tiene. Moderando los impulsos. Bueno, es que se ha moderado el crecimiento, ese es el problema. Está muy bien, ministro, muy amable, muchas gracias. El señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta.